Bienvenidos, hermanos, a nuestro estudio bíblico de los viernes. Vamos a regresar a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, nada más y nada menos, ¿verdad? Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Es un libro muy interesante, ¿verdad? Hemos visto ya los primeros 3 capítulos que son la introducción a la carta, como también las 7 cartas, ¿verdad?, escritas a las 7 iglesias de Asia Menor. Y dijimos que este número de iglesias, el número 7, es un número simbólico, hace referencia a iglesias históricas en el tiempo apostólico, ya cerca del año 100 después de Cristo, pero también es un número simbólico que apunta a la totalidad de la iglesia, ¿ok? Y vimos también el capítulo 4, que nos habla acerca de Dios el Padre sentado en su trono, y es esta visión en la que el apóstol Juan es transportado al trono celestial, donde se le permite adquirir esta perspectiva celestial sobre la realidad terrenal, particularmente sobre la realidad de la iglesia militante, es decir, de la iglesia de Cristo que milita, que ministra, que trabaja en esta tierra. Y eso fue algo muy consolador para Juan, como para nosotros también, porque desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva celestial, Juan comprende que todas las cosas se desarrollan de acuerdo con la soberanía de Dios, de acuerdo con el plan soberano de Dios, y Él tiene control de todo lo que sucede. De hecho, hemos enfatizado en nuestros estudios anteriores que Apocalipsis no se escribió para espantarnos, aunque la mayoría de la gente lo ve así, ¿verdad? Apocalipsis se escribió para consolar, para fortalecer y dar esperanza a la iglesia que se encuentra trabada en una lucha espiritual. Y el consuelo que se adquiere es de saber que antes que empiecen esos capítulos que empiezan a desenvolver el decreto divino de todo lo que va a suceder hasta la segunda venida de Cristo, Juan obtiene esta perspectiva de el control soberano de Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Eso es lo que vimos en Apocalipsis capítulo 4. Y hoy vamos a ver otra visión que Juan tiene, que está muy correlacionada con Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 se nos habla de Dios el Padre sentado en su trono, y en Apocalipsis 5 como que el enfoque ahora se dirige a Dios el Hijo, quien es el Cordero de Dios, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, hermanos, para después proceder a su explicación, ¿ok? Vamos a leer entonces, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, y leamos juntos la palabra del Señor. Apocalipsis 5, yo leo el 1, ustedes leen el 2, y nos unimos todos en el último versículo, ¿ok? Preparémonos para leer pausadamente. Yo empiezo. Esta es la palabra santa e infalible del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y dice el versículo 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Juntos, los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, es la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para entender este hermoso capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a proceder como la clase pasada. Voy a hacer la exposición y al final, hermanos, escriban sus preguntas si las tienen, sus dudas, para que de esta manera podamos exponerlos al final del estudio. Muy bien, dijimos que Juan recibe esta visión y es transportado al trono celestial en el capítulo 4. Y cuando llegamos al capítulo 5, Juan todavía está en el Espíritu, es decir, en el poder del Espíritu, en el trono celestial. Estando él allí en el cielo, en el trono celestial, dice que además de lo que vio acerca de Dios Padre, vio algo más. Dice que vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Recuerden, el que está sentado en el trono es Dios Padre. ¿Ok? Y vio algo que tenía en la mano derecha. Vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No es que Dios tenga mano derecha. Recuerden, Apocalipsis es un libro simbólico, pero la mano derecha, hemos explicado que en la Biblia tiene el sentido de poder, de autoridad, de una posición de privilegio y honor. Y el hecho de que el Padre en su mano derecha tiene el libro escrito por dentro y por fuera, indica la autoridad de Dios, indica la soberanía de Dios, e indica, como veremos en un momento, que lo que Él ha decretado es prerrogativa propia del Padre, del Dios soberano. Ahora, Él tiene este libro, mientras está sentado en su trono, una posición de autoridad y de poder y de soberanía, tiene un libro, ¿ok? Y esta expresión en el griego original se puede traducir también como un rollo, ¿ok? Lo que pasa es que en el tiempo apostólico no existían libros como los que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino eran rollos, eran pergaminos, el papel que estaba enrollado a un pedazo de madera y entonces se podía desenrollar. Y este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Da a entender que el plan eterno de Dios para toda la humanidad hasta la segunda venida de Cristo está completo, es definitivo.
Además está sellado con 7 sellos. Recuerden que los sellos en el mundo antiguo indicaban, como hasta la fecha, ¿verdad? Indicaban autenticidad, indicaban veracidad, legitimidad, indicaban que era algo oficial, algo decretado, algo definido. Y bueno, y si está sellado con 7 sellos, eso intensifica y refuerza más lo que Dios ha decretado. El punto es que el versículo 1 es tan importante por todo lo que hemos dicho, pero especialmente porque parece que este libro, como lo vamos a entender mejor después, en realidad se refiere al decreto eterno de Dios para la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Eso es muy importante porque todo lo que va a suceder en el resto de Apocalipsis no es por casualidad, no es por contingencia, sino que es la realización del eterno y perfecto propósito de Dios, de su decreto, de lo que Él ha dicho que va a acontecer sin falta alguna. Eso es importante, ¿verdad? Porque si nos acercamos a Apocalipsis no teniendo en cuenta esta información de que Dios desde la eternidad ha decretado todo lo que va a suceder, pues cuando leemos Apocalipsis nos llena de terror, nos llena de miedo, y eso es lo que hace la mayoría de la gente cristiana. Pero por eso capítulo 4 y 5 son tan importantes para entender que todo lo que va a suceder, lo que está sucediendo y lo que sucederá a la iglesia ya ha sido ¿qué? Decretado, preordenado por Dios. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Noten, en el cielo Juan ve, recuerden, es una visión, y este es un ángel fuerte, poderoso, es como un mensajero celestial que pregona. Recuerden que pregonar, ¿verdad? No es solamente anunciar, no es solamente dar a conocer, sino que el pregón en nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo, es realmente hablar, como dice ahí, a gran voz, ¿verdad? Como las vendedoras o vendedores, ¿verdad? En nuestros mercados latinoamericanos, los vendedores que andan en las calles, ¿no? Como dicen, llegó el pan, ¿no? Los tamales, y un escándalo, ¿verdad? Que se hace. Bueno, esa es la idea, que está proclamando a voz en cuello a todo el universo, para que todos se enteren de algo. Y pregunta, ¿quién es digno? Noten, no dice quién es poderoso, no dice quién es inteligente, dice quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién realmente merece abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Ok? Esa es la pregunta. Y recuerden que la palabra digno en la Escritura, especialmente en Apocalipsis, como lo vamos a ver inmediatamente, hace referencia, ¿verdad?, a alguien que delante de Dios hace méritos, merece, es digno, puede estar delante de la santa presencia de Dios. Y ya sabemos nosotros que aparte de nuestro Señor Jesucristo no hay nadie que sea digno. El único digno es nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este contexto, el único digno es ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero no pierdan de vista la idea de que este libro contiene el plan eterno de Dios de lo que va a suceder para la iglesia, porque esto significa que solamente por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a conocer el plan eterno de Dios. Es solamente por medio de Cristo que el plan de Dios se desarrolla, se lleva a cabo, avanza, progresa. La centralidad, ¿verdad?, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Hubo respuesta?
Versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y es aquí donde nuestra teología bíblica nos ayuda. Porque cuando dice ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿dónde encuentran eso en el Antiguo Testamento? La ley de Dios. En la ley de Dios, en el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra porción que nos recuerde eso, es una expresión hebrea que indica totalidad, que abarca todo. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando dice el Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del mar, desde ahí me agarrará tu diestra y me sacará. ¿Se dan cuenta? Los dos extremos, cielo y tierra. Tal vez recuerden Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en la totalidad de la creación. Y esa es la misma idea que encontramos aquí. Ninguno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, obviamente. Porque nadie es digno, ¿verdad?, de estar en la presencia de Dios. Y nadie es digno, aparte de Jesús, de descubrir los secretos de Dios. ¿Quién descubrirá los secretos de Dios? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez recuerden, Mateo capítulo 11, cuando el Señor Jesucristo dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué? Revelar. El único que revela perfectamente al Padre, entonces, ¿quién es? El Hijo. ¿Quién puede estar en los secretos de Dios, en la mente de Dios, en las profundidades de Dios, en el plan que desarrolló en la eternidad? ¿Alguna cosa creada? No, solamente el Hijo eterno de Dios, el Hijo preexistente que decía: glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo que ya existía. Y entonces, obviamente que Juan en esa visión se llena de pánico, de terror, y siente, ¿verdad?, la impotencia en él mismo y en todo lo demás, que no hay nadie que lo pueda hacer. Y entonces le causa tanto dolor que dice: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie era digno. ¿Quién nos daría a conocer el plan de Dios? Nadie. Y Juan lloraba, estaba angustiado, porque si hay algo que nos angustia es conocer el futuro, o más bien desconocer el futuro. ¿Qué será de nosotros? Ahora, con tantas guerras y rumores de guerras, la gente especula, ¿verdad? La gente empieza a preguntarse. Hay gente que de tanto ver noticias vive en la angustia total, porque no saben qué va a suceder. Pero el cristiano, no es que el cristiano tenga un conocimiento sobrenatural, pero el cristiano sí sabe que todo lo que sucede ha sido ordenado por Dios, y todo lo que sucede redundará para el bien de la iglesia, del pueblo de Dios. Eso no quiere decir que nos van a pasar siempre cosas buenas. No, la Biblia nunca habla de eso, pero sí sabemos que Dios ha ordenado todo, y como dice el libro de Romanos, y sabemos que aquellos que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para su bien. 5. Y de repente, dice, uno de los ancianos me dijo. Los ancianos ya aparecen en Apocalipsis capítulo 4. Habla de 24 ancianos. Más adelante se dice el número, ¿verdad? ¿Dónde dice el número 24? Lo dice
¿Hasta dónde está? A ver, habla de en el 14 se dice, los 24 ancianos. Estos ancianos, 24, recuerden, es un número simbólico. ¿Quiénes son estos ancianos? Pues el número 24 es resultado de sumar 12 tribus de Israel más 12 apóstoles de Jesucristo, equivale a 24, ¿ok? Y entonces la mayoría de los comentaristas interpretan este número de ancianos como que se refiere a la totalidad del pueblo de Dios. Obviamente en esa visión, este anciano es un representante de todo el pueblo de Dios. Y este anciano, es bonito eso porque, noten, están en el trono celestial, un ángel pregona, pero el que de hecho lleva consuelo a Juan no es un ángel, ¿es quién? Un anciano que representa a quién? A todo el pueblo de Dios, o sea, a nosotros. Y como que es una indicación, ¿verdad? O una forma de aplicación de esta manera, que nosotros también, con la palabra de Dios, podemos consolar y animar a otros hermanos que se encuentran en problemas, en angustias, en tristeza, etc. ¿Qué le dice? No llores, no llores. ¿Cuántas veces leemos esto en la Escritura, verdad? El Señor Jesucristo también les dice, no llores a la mamá que ha perdido a su hijo que está muerto, o no teman, no llores, le dice. Mira, ha pasado algo. Y cuando digo mira, nosotros como mexicanos, ¿verdad? Decimos mira. Cuando he estado en Sudamérica y estoy platicando y yo digo mira, para ellos no es tan común, ¿verdad? Ellos tienen otras expresiones y algunos me han dicho, pastor, usted usa mucho mira, mira. Bueno, sí, como mexicanos, ¿verdad? Usamos esa expresión. Pero aquí en la Biblia, mira se dice he aquí. Es una expresión muy hermosa en el castellano, ¿verdad? E introduce algo importante. Es como diciendo, Juan, deja de llorar y pon atención a lo que te voy a decir, porque te voy a decir algo fundamental, sumamente importante. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Otra vez, nombres simbólicos. Nombres que son tomados ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. No podemos entender Apocalipsis, como se han dado cuenta hasta ahorita, si no leemos el Antiguo Testamento. El león de la tribu de Judá, al parecer, proviene de Génesis 49. ¿Se acuerdan cuando Jacob bendice a sus hijos? Dice que Judá se levantará como cachorro de león, y como leona, ¿verdad?, que está encorvada y está comiendo, pues nadie se atreve a acercarse y molestarla, ¿no? El león. Y es el león de la tribu de Judá, porque recuerden que el Señor Jesucristo en su humanidad nació de la tribu de Judá, por eso a él se le llama el hijo de David, ¿ok? El hijo de David. Entonces, león hace referencia a que él es poderoso, a que él es el rey todopoderoso, aquel que tiene poder y autoridad para destruir a sus enemigos, así como el león en la selva ataca y mata a las víctimas y a él nadie lo ataca, por así decirlo. Bueno, hace referencia a la realeza de Cristo, a este león divino, poderoso, que destruye a sus enemigos. Pero ¿y la raíz de David? Bueno, la raíz, ¿verdad?, es otra expresión que significa un descendiente, un vástago, un retoño. Isaías 11. Vamos a leerlo, Isaías 11:1 rápidamente, porque el tiempo se nos va, hermanos, muy rápido, ¿ok? Muy rápido. Y vamos a ponerlo aquí y después regresamos rápidamente. Isaías capítulo 11, dice la palabra del Señor ahí: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Obviamente se menciona a Isaí porque es el padre del rey David, ¿verdad? Y entonces esa vara, ese vástago, ese retoño que retoña de las raíces de Isaí, pues en primer lugar se aplicaba al mismo rey David, a Salomón, pero en última instancia y por excelencia, ¿quién es
la vara del tronco de Isaí? ¿Quién es el vástago? ¿Quién es el retoño perfecto? El Señor Jesucristo. Porque noten lo que dice después: reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, etc. Y en los evangelios se nos dice que esa palabra se cumplió ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Bueno, regresamos a Apocalipsis capítulo 5 y dice la palabra del Señor que entonces el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esta es una referencia simbólica entonces a nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que dice: ha vencido. Recuerden que para este tiempo, año 100, cerca del año 100 después de Cristo, Cristo ya ha muerto. Él desarrolló su ministerio, fue crucificado, muerto, sepultado, subió a los cielos, dice el credo apostólico. ¿Ok? Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, lo que está viendo Juan, ¿verdad? Es como una, ¿qué podríamos decir? Como una representación, como una película, ¿verdad? De lo que ya sucedió, y al mismo tiempo va a empezar a ver al Cristo glorioso sentado en el trono con su Padre. Dice: Él ha vencido, Juan. Él ya ha derrotado a sus enemigos. Él ya derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, como dice Hebreos capítulo 2, al diablo. Entonces, esto consuela a Juan y le recuerda: la batalla está ganada. Sí va a haber guerra, pero como dice Jesús, ¿cómo dice Jesús en San Juan, en el Evangelio de San Juan, cuando alienta a sus discípulos? Les dice: no teman, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Solamente confíen en mí. Confían en Dios, confíen en mí también. Él ya aplastó en la cabeza a Satanás. ¿Ok? Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único digno entonces que puede tomar el libro y abrir el rollo, el pergamino, para que entonces los decretos de Dios, por así decirlo, empiecen a realizarse, a llevarse a cabo. Y solamente a través de la persona y de la obra de Cristo podemos conocer el plan eterno de Dios. No aparte de Cristo. La centralidad de la persona y de la obra de Cristo. Juan sigue mirando. Recuerden, él está en una visión. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Noten cómo Juan habla. Mira, y en el trono, ¿verdad? Está el trono donde está sentado el Padre, pero también en medio del trono está el Señor Jesucristo. Pero habla y dice así: vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, como que da a entender, ¿verdad?, que en Cristo ocupa el lugar que central. La centralidad de Cristo. Pero noten cómo lo describe ahora. Ya lo describió como el león de la tribu de Judá. Ya lo describió como la raíz de Isaí, que él iba a ser el rey de reyes y señor de señores. Y ahora dice que vio de pie un cordero como inmolado. Recuerden lo que dijo Juan Bautista en Juan 1:29. Cuando Jesús venía a él, dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez refiriéndose al Antiguo Testamento. Todos los sacrificios de esos corderos apuntaban a Jesús. No puedes entender el Nuevo Testamento, no puedes entender Apocalipsis si no conoces el Antiguo Testamento. Estaba en pie un cordero como inmolado. No dice inmolado, como inmolado. Porque recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando sube a los cielos, Él sube con las marcas de ¿qué? De su muerte, de su crucifixión, que es la garantía de que Él murió y resucitó, y nos muestra que Él venció a través de su muerte. Esto es interesante porque Él es el león, Él es el rey, Él es el poderoso, pero cómo Él
llegó a obtener la victoria a través del sufrimiento. No hay corona sin la cruz. Y eso es lo que el diablo quería evitar. ¿Se acuerdan cuando lo tentó Satanás? Le quería decir, ¿sabes qué? Apártate, desvíate. Puedes llegar a la gloria sin sufrimiento. Pedro también, ¿se acuerdan cuando lo regañó el Señor Jesús? Que le dijo, Pedro, Señor, que esto no te acontezca. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y es que así es, hermanos. Sin cruz no hay victoria. Sin cruz no hay triunfo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que Él llegó a ser el león de la tribu de Judá, el rey de reyes, primero siendo el cordero inmolado, sacrificado, lastimado, herido por nuestras rebeliones. ¿Ok? Hermanos, no vamos a acabar. Ok, ya se acaba el tiempo, bro, tenemos que avanzar un poco más. Y dice, vean cómo lo describe ahora. Tenía 7 cuernos. Recuerden, Jesucristo no es un animal, es una visión. Los números son simbólicos. Cuerno se refiere a poder. Y el número 7 indica que entonces su poder es perfecto, es divino. Y tenía 7 ojos. Y los ojos significan que conoce y ve todas las cosas. Entonces, Jesucristo no solamente conoce y ve todo, es omnisciente, conoce todas las cosas. Y habla de que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ya aprendimos que el número 7 o los 7 espíritus es una referencia críptica, indirecta al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, este Cordero es divino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Noten, en la obra de redención siempre están involucrados las tres personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Juan ve. Por un lado el león, por otro lado el cordero inmolado, para recordarnos por toda la eternidad que nuestra salvación se logró a través del sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo. Como estudiamos el miércoles en la confesión belga, que dice que habla de la pena, de la muerte amarga y penosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él sufrió lo que tú deberías sufrir, pero Él se puso en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto, Él es nuestro representante, Él es el victorioso, y solamente en Cristo, dice Pablo, somos más que vencedores. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así es. Esta expresión significa algo sumamente importante. Recuerden, esto ya sucedió. ¿Lo recuerdan? Jesús ya murió. Jesús ya subió a los cielos. Esta es una visión que Juan está teniendo. Es la película, ¿verdad?, de la entronación de Jesucristo en el cielo. Ya sucedió, Él está reinando, y se le hizo ver que el Señor Jesús se levanta y camina y se acerca ¿a quién? Al Padre, que está sentado en el trono, y toma el libro de la mano derecha de su Padre. Él es el único digno. El Padre le está diciendo: ven, hijo, has terminado tu obra, como Él dijo en la cruz, consumado es. Está realizada la obra de salvación. Ha derrotado al diablo, ha asegurado la salvación de su pueblo por toda la eternidad. Por lo tanto, es como si su Padre le estuviera diciendo: ven, que en este momento te voy a investir como el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el único digno que puedes venir y tomar el libro de mi mano derecha. Impresionante, ¿cierto o no? Impresionante. Toda la salvación está basada, fundamentada, depende del Señor Jesucristo, de nadie más, de nadie más. Hermoso esto. Ok, vamos a tener que parar aquí, hermanos.
porque ya se acabó el tiempo básicamente. Y es momento de preguntas. Momento de preguntas, comentarios. Hasta ahora. Lo que sigue a continuación es la alabanza. Dice, bueno, si no hay preguntas vamos a avanzar un poquito más. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces noten, los 4 seres vivientes, ellos se mencionan por primera vez en el capítulo 4 de Apocalipsis. Es una... yo no sé a ciencia cierta a quién se refieren esos 4 seres vivientes, pero el hecho de que van unidos a los 24 ancianos parece que se refieren a la totalidad del pueblo de Dios. Parece que al mismo tiempo se refieren a ángeles como serafines poderosos que están alrededor del trono, pero van unidos a los 24 ancianos. Y entonces esto significa que la totalidad del pueblo de Dios, ¿qué es lo que hace? Se postra. Recuerden que postrarse no es solamente arrodillarse. En el mundo oriental, postrarse es, te arrodillas primero y después echas todo tu cuerpo sobre la tierra. Es una posición, hermanos, de sumisión total, de reconocimiento total, de decir, tú tienes todo el poder sobre mí y yo dependo completamente de ti. Pues no así lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28. Toda autoridad, todo poder, toda exusía, dice el griego, me ha sido dado ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Ese es otro hebraísmo para decir que Él tiene autoridad y poder sobre la totalidad de la creación de Dios. Y entonces el pueblo de Dios, representado por los 24 ancianos, reconoce la dignidad de Cristo. Y el fundamento es que la obra de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, toda la obra de Cristo, lo reconocen y se postran delante del Cordero. El Cordero es Dios, hermanos. El Hijo es Dios, como vamos a ver aún con claridad en todo este pasaje, que es tan claro, porque Él recibe adoración junto con el Padre. Junto con el Padre. Se postraron. Todos tenían, ¿qué? Arpas y copas de oro llenas de incienso. Todo esto es alusión al Antiguo Testamento, como se realizaba el culto en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Salomón, en el templo de Jerusalén. Instrumentos musicales, ¿no? Parte de la ley ceremonial, las copas de oro llenas de incienso que representaban las oraciones de los santos, es decir, ese incienso que subía y llegaba hasta la presencia de Dios, por así decirlo, significaba las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico. Cantaban algo que no se había revelado del todo, porque todavía no se había cumplido plenamente en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Por eso cantaban un nuevo cántico. Ya estaba predicha la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, pero cuando Él viene, todo lo predicho y profetizado acerca de Él alcanza su pleno cumplimiento, de manera que nosotros vivimos en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Y la palabra, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 dice que Dios nos ha hablado en otros tiempos por medio de los padres y de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha dado la palabra definitiva, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Moisés? Este pasaje, ¿cómo los testigos de Jehová Que niegan que Jesús es Dios. Por eso es que la iglesia cristiana siempre ha afirmado la Trinidad. Nosotros no pretendemos y comprendemos la Trinidad, es un misterio, pero este pasaje es uno de tantos que te hace ver que hay 3 personas en el ser de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es una buena pregunta, ¿cómo ellos
pueden sostener su posición de que el Hijo no es Dios ante un pasaje como este. No, nunca explícitamente dice el nombre de Jesús, pero está... O sea, todo, exacto, todas las designaciones se refieren ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Entonces, no es necesario que la Biblia te diga con un texto explícito, que sí los hay, que Jesús es Dios. Pero estudiando contextualmente la palabra, te das cuenta que directa o indirectamente la Biblia te enseña que Jesús es Dios. Sí, porque si no estuviéramos en un dilema, porque adoran a Adorar a Jesús, claro. Entonces, si no fuera Dios, Exacto, sería idolatría. Sería idolatría, correcto. ¿Se acuerdan de Juan mismo más adelante, en Juan 19? Cuando se le aparece el ángel, él piensa que el ángel tal vez era Jesús. Se postra y lo adora y le dice, no me adores a mí, ¿adora a quién? A Dios. Y en cambio aquí, todos los 24 ancianos y los ángeles y toda la creación, como veremos después, se postran ante Jesús y lo adoran y no hay ninguna objeción. Jesús recibe la adoración que recibe el Padre y el Espíritu Santo también. Así es. Así es. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? No podemos avanzar más, pero bueno, creo que es importante tener la segunda parte o la tercera parte de este pasaje tan profundo, simbólico, pero tan consolador para la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cuando llegas a leer Apocalipsis con esta visión, ya no llegas así, voy a leer Apocalipsis, y hasta lo sueñas, y hay tanta, yo he conocido a gente así, yo era así, hermanos, de niño, cuando crecía, tenía miedo leer el libro de Apocalipsis, porque es una especie de teología amarillista, ¿cierto o no? Que solamente quiere infundir miedo a la gente, pero Dios no dio Apocalipsis para eso, sino para consolar y fortalecer al pueblo de Dios en medio de cualquier situación que nos acontezca. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a cerrar entonces con nuestro tiempo, porque ya se acabó, y terminemos con una oración. Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan? ¿Todo está bien? ¿Ok? Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Celestial, gracias, porque nos das la gran bendición de tener tu palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Apocalipsis 5, en poquitos versículos, nos hace ver que tu voluntad está revelada en ambos testamentos. Ayúdanos pues a leer el Antiguo Testamento para comprender de una manera más profunda el Nuevo Testamento. Y gracias porque en el Nuevo Testamento nos explicas, nos revelas a todo lo que apuntaba el Antiguo Testamento. Ambos se complementan, ambos son palabra santa e infalible de Dios. Bendícenos con el estudio de Apocalipsis, Señor. Permite que la siguiente semana podamos estar listos para continuar con este estudio y mientras tanto ir leyendo, investigando, meditando en Apocalipsis capítulo 5. Quédate con nosotros en el resto de la noche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado con nuestro estudio.